Y bueno, es muy lindo para mí presentarla a Irene, porque nos conocemos desde bastante. Ella fue, creo que fuiste alumna mía en mi primer curso de doctorado en la Universidad de Cornell. Así que, bueno, es realmente muy lindo tenerla acá con nosotras. Y bueno, además un trabajo hermoso que leí hoy hace un ratito. No vi la película, pero estoy muy contenta de poder discutirlo. Irene es graduada de Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctorada en el Departamento de Roman Studies en la Universidad de Cornell, y es investigadora de CONICET, profesora de la Universidad Nacional de las Artes, y ha editado varios libros. Es coeditora de Afectos, Historia y Cultura Visual, con Natalia Taceta, del 2019, de la editorial Prometeo. Tiene otro libro editado por Macarena Ursúa, que es chilena, que es en la misma editorial donde yo publiqué Futuros Menores, que es de Alberto Hurtado, que es un libro precioso que se llama Más allá de la naturaleza. Y también es autora de Geografías afectivas, desplazamientos, prácticas espaciales y modos de estar juntos en el cine de Argentina, Brasil y Chile, que salió por la editorial de LASA, ¿no es cierto? En el 2019 también. Así que, como verán, en 2019 sacó 3 libros, un montón. ¿No? Hay cosas que se atrasan. Sí, bueno, pero buenísimo. Y está trabajando en 2 proyectos, uno que es Escenas del extractivismo, materialismos y afectos en producciones visuales recientes, y otro que se llama Atmósferas sonoras y memorias afectivas en el cine contemporáneo. También es miembro del Seminario Permanente de Estudios sobre Género, Afectos y Política, SEGAP, desde el 2012. Así que bueno, bienvenida. Vamos a... la idea es que presentes un poco, te contó Edgardo un poco cómo funcionaba, ¿verdad? Bueno, primero quiero agradecer a Luz y a Edgardo que me invitaron por segunda vez, la primera vez que me voy a presentar con un problema. Y nada, y cuando me invitó yo elegí, yo me muevo mucho en las decisiones acerca de las cosas que voy a trabajar o que me interesa compartir, me muevo mucho por lo que me gusta, no necesariamente lo que es más funcional para la investigación en cada momento, sino lo que me llama la atención. Y una película que me ha llamado muchísimo la atención, y de la cual quería hablar, que era una película brasileña que se llama Aquí en qué, que es una documental muy cortito sobre una memoria del extractivismo en Brasil. No estaba disponible, no se había estrenado en Argentina. Entonces Edgardo me dijo, bueno, presentás alguna película que haya sido estrenada en Argentina. Y cuando yo hablé con Edgardo, EAMI, yo no sé si la pudieron ver, estaba tanto en el Malva como en el Gomón. Yo dije, bueno, está en 2 cines, o sea que ya está. Es como, entonces yo no sé, eso fue cuando me invitó, yo no sé si pudieron ver la película, porque es una película que lamentablemente, todavía no lamentablemente, también la elegí por eso, es una película que se escucha más de lo que se ve. Entonces la cuestión del sonido es bastante importante y de hecho yo no tenía la película para compartirla y la fui a ver 4 veces la película y casi me anoté una partitura de la película, además de los planos, porque todo lo que se escucha es súper importante como estrategia sensorial y material. Noto tanto, no solamente a partir de imagen, sino de la escucha. Y bueno, este proyecto, al título que le puse a la conferencia, de esta lectura específica como más centrada en el ámbito, pero voy a hablar un poco más general de todo el proyecto, le puse la línea, el monte, el viento y toda la memoria del mundo, recorridos sensoriales en Miami, el paso en China, y bueno, toda la memoria del mundo es un título que roba de una película de los años 60 sobre la Biblioteca Nacional de Francia, porque esto es un trabajo de memoria que no trabaja con libros, que trabaja con la naturaleza, y de alguna manera, en términos de la escucha y
y de la narrativa, y de los planos, y de las voces, y de las texturas, que está de alguna manera dándole agencia a materialidades y a agentes más, seres, cosas más que humanas, como testimoniantes, como posibilidades de dejar una memoria de un mundo, un territorio y un mundo otro, en este caso es el Chaco paraguayo, y la cultura de los ayoreos, y donde todo este trabajo sobre la memoria se va basando tanto, o no solamente en base a la economía de la palabra y del discurso, sino a lo sensorial, a estas estrategias de trabajar la dimensión de lo sensorial. Un poco esa es la apuesta de AMI. Entonces el trabajo, esta lectura de AMI está dentro de como un proyecto que estoy empezando a armar sobre la cuestión de escenas del extractivismo, sobre todo en el cine contemporáneo, donde trabajo con cuestiones que tienen que ver con la crisis ecológica y determinadas escenas de injusticia espacial desde el cine. Y una de las preguntas que yo me hago en relación con los materiales, o en realidad también son preguntas que se hacen los materiales, no son preguntas que yo traigo a los materiales, sino que son preguntas que me surgieron de ver muchos trabajos contemporáneos que estaban lidiando este problema y de alguna manera están dando este tipo de respuestas a ese problema, que es cómo el cine como un pensamiento de la sensación, se trabaja con sensaciones, con afectos, puede convocar fuerzas humanas que nos ayuden a resistir. Es una palabra resistencia en un sentido muy amplio, puede ser a este pensamiento, como dice una de las citas, puede ser como a romper los binarismos en que se basa el pensamiento moderno, de alguna manera da legitimidad a nuestra época. O sea, cómo afirmar una forma de vida, la posibilidad de vida entre imágenes y sonidos. O sea, desde la misma materialidad del cine, y cómo el cine puede de alguna manera propiciar o de alguna manera dar lugar a seres y cosas del mundo y relaciones de fuerza que produzcan un espacio donde lo humano no sea lo central, no sea lo único, de alguna manera. Y cómo también pensar modos de estar juntos que de alguna manera acojan o asuman esta distorsión cosmopolita de conexión entre mundos. O sea, cómo romper con la idea de un único universo y permitir esta idea de pluriverso, donde hay mundos que coexisten en la misma época histórica, en el mismo presente histórico, porque trabajando con películas que son del 2007 hasta parte, o sea, súper hiper contemporáneas, pero que de alguna manera muchas de ellas trabajan con mundos otros, con visiones amerindias en muchos casos. Entonces, de alguna manera ese problema está en las películas, esta cuestión de que las películas están trabajando siempre en una dimensión que es dialógica y es bicultural, porque el cineasta son cineastas blancos, digamos, la mayoría de los trabajos que estoy tomando son directoras mujeres, que no decidí que sean mujeres, que dio la casualidad que son todas mujeres, pero son blancas, digamos, y sin embargo están trabajando con mundos otros, con otros materiales, con otras cosmovisiones, con personas de otras culturas. Entonces, ¿cómo se da esa convivencia, esa tensión entre lenguajes en las películas mismas? Y bueno, algunas de las películas, como por no sé si las conocen, con las que estoy trabajando, con las que también lo va a mí, son Ana Vaz, que tiene varias, Adrián Piqué, que era la que yo quería trabajar originalmente, pero como no funcionaba en Argentina, dije, voy con el blockbuster, que sea AMI, seguramente la dieron todos. Elegí la película como más exitosa de mi corpus, que es AMI, pero bueno, estas son una de las películas, son todas muy contemporáneas, de 2019, 2018, 2016, Oliver en las montañas, Aterra, Carolina Caicedo, que tiene un proyecto sobre los ríos en América, y tiene muchos trabajos súper interesantes sobre la cuenca del Amazonas, y trabaja algunas cosas que son videos, pero trabaja arte de instalación, objetos, performance. Laura Huertas Millán, que tiene unas películas sobre la Amazonía colombiana. Melanie Schmidt, que tiene una película muy linda sobre Finlandia. Tiziana Paniza, que hace unos trabajos muy diferentes sobre Tierra del Fuego. Tatiana Mazú González, como el personaje raro, que trabaja con un materialismo, pero también con
el viejo materialismo o el materialismo, o sea, con el marxismo, está generando otro tipo de eclosión, así, de tensión entre discursos, que ya no es la cuestión de lo occidental y lo amerindio, sino los nuevos materialismos y la tradición marxista. Y todas trabajan con distintas escenas de extractivismo, las distintas zonas que son zonas donde se producen tensiones por la explotación de los recursos y que en muchos casos producen no tanto devastación ecológica, sino una desapropiación de comunidades que todavía viven en el lugar. O sea, que es un despojo material en el sentido de la naturaleza, pero también un despojo de comunidades, de historias, de vidas, de culturas. Un poco. Entonces, una de varias de las preguntas que me hago con estos materiales es también qué otros saberes estas películas convocan, además de los saberes propios del cine, una práctica, una forma de pensamiento. También están trayendo otros saberes, algunos dialogan con la etnografía, la antropología sensorial, la antropología de los sonidos, otros trabajan más con una perspectiva de crítica decolonial, pero de alguna manera están trayendo también otros saberes a la práctica cinematográfica, justamente para trabajar es la dimensión de lo sensorial, la dimensión de lo afectivo, la dimensión de lo material. Las películas preguntan cómo pensar, no solamente pensar los bosques o pensar el agua, pensar los ríos, sino cómo pensar con los bosques, cómo pensar con el agua, cómo abrir temporalidades a partir de ese pensamiento sobre la materia. Temporalidades que implican en algunos casos no solamente trabajos en memoria, como en el caso de Dani, que es el trabajo que ustedes leyeron, sino que en algunos casos tiene que ver con desmontar ciertas historias sobre esos espacios que tienen por ahí un discurso muy vinculado a ciertas utopías. Bueno, vos lo sabés muy bien porque trabajas todo este tema. Por ejemplo, Ana Vaz trabaja mucho con distintas que rodean a la construcción de Brasilia, entonces su trabajo de alguna manera está tensionando esas historias de construcción de la ciudad en el plan alto y consisten de alguna manera espacio-temporalmente en un desarmar la utopía para recuperar el lugar, ¿sí? Y en ese recuperar el lugar también entran otros saberes, otras culturas que quizás fueron borradas por ese gran discurso del futuro. Digamos, otra pregunta que también me hago y que esperamos no sé la respuesta es justamente como esta vuelta a algunos materialismos en la mayoría de los trabajos que se tensiona con otros discursos también, como decía en el caso de Tatiana Maslany con el marxismo, digamos, que es una línea que aparece en todas sus películas, la cuestión de la tradición marxista y feminista. Entonces, cómo poner en escena una capacidad de agencia de los elementos naturales que no implica objetivarlos también, como que no implique ir a un romanticismo de la materia y ver como si fuera, digamos, como estableciendo un nuevo binarismo en el cual la agencia esté del lado de la naturaleza. Entonces, ver cómo las películas gestionan esa tensión y cómo van aportando, digamos, distintas formas de pensar con las imágenes y los sonidos que apuestan sobre todo a cuestiones que tienen que ver con la textura y con lo sonoro, y también con un trabajo distinto con lo que es la performance del archivo. El archivo, no aparece tanto en la película de Amy, pero sí aparece en muchas otras películas, el archivo tanto en el sentido de pensar el espacio como un archivo posible, ¿sí? Y pensar, literar otro tipo de temporalidades, digamos, que salen de la normatividad y que tienen que ver con temporalidades humanas y no humanas, con tiempos profundos, pero también el trabajo en el archivo que supone construir, contar estas historias utilizando materiales más blandos, y como entre comillas blandos, porque yo estoy ahora y los materiales de historia tienen como un peso, una dureza, digamos, una cosa de que el documento tiene un peso y una legitimidad y toda una serie de características que rodean a un documento y que lo hacen legítimo como prueba o indicio sobre el pasado, y estas películas trabajan con otro tipo de documentos, le dan legitimidad a otros elementos como posibles documentos en archivo, y en muchas casos también trabajan por movilizar esos documentos de manera que no es típica y que tiene que ver con, en muchos casos, con la estrategia de lanzar esos documentos al espacio. Esta doble relación con la temporalidad que tiene que ver con pensar el espacio como un posible documento,
y utilizar los documentos y poderlos hacerlos danzar o moverse en el espacio. Entonces son como estrategias que también aparecen en las películas. O sea, la cuestión de la textura y la escucha, crear situaciones de escucha. Voy a hablar un poco de eso de Miami, porque no puedo escribir todo lo que quería decir en relación con el sonido en la película, y con esta cuestión de la performance y del archivo. Entonces, cuando hablo de otro tipo de materiales, por ejemplo, esta película que trabaja con dibujos de niños, que son niños de la comunidad, bueno, María Rivalí, que es una comunidad que fue diezmada de una manera que sufrió muchas matanzas y desapropiación durante la dictadura militar, y se construía la carretera verde en el 74, entonces de alguna manera tiene que ver con esta memoria del activismo, y estos dibujos que dan cuenta de esa violencia sobre los cuerpos, la cultura y el espacio, son dibujos que se crearon en el contexto de un proceso de realización 10 años después de los hechos. Entonces también de vuelta hay una temporalidad, o sea, y una violencia que se dispersa en el espacio y en el tiempo, y donde acá se le da un lugar a estos dibujos como documento, incluso documentos jurídicos, y como un lugar de expresividad, y son documentos que no solamente se muestran como documentos, sino que se los activa, se les da formas de vida, se los lanza al espacio abierto y entran a esta guerra de una manera de materialidades, que son la materialidad dura de la utopía y de la cuestión de la city, y la materialidad de los dibujos, de la naturaleza, de los ríos. Hay como un trabajo súper interesante. Si alguna vez pueden ver esta película, que aparece en algún lado, veanla, porque es maravillosa. Son 17 minutos, pero nunca deja de moverse la película, es increíble. Y hay muchas otras películas sobre este archivo que han hecho antropólogos visuales. Pero nada, hay varias películas que trabajan con esta dimensión como de movilizar el archivo, sea el archivo de los dibujos de los niños o el archivo de la pintura colonial. Sobre todo Ana Gás trabaja mucho de eso. Después esta cuestión que decía la performance del archivo, Carolina Caicedo, que es la que trabaja con la cuestión de este proyecto llamado BITAN, que trabaja sobre las represas y el hecho de estar condenados por estas obras de infraestructura. Trabaja muchos ríos en América Latina y es mucho de la cuenca del Amazonas, que es una película muy linda sobre así que se llama Allende Ríos, que está online, que también va hacia abajo de alguna manera y va a estas historias de los ríos, que no son las de la historia necesariamente que se cuenta desde la infraestructura, sino las historias de los que viven los ríos de otra manera. Y este libro me parece súper interesante, se llama el libro de Serpent River Book, es el libro de la serpiente, porque es un libro, digamos, desplegable, y que tiene distintas percepciones y construcciones como muy, ya ni siquiera bicultural, como pentacultural, de los ríos, donde aparece una narrativa de los ríos que tiene que ver con la dimensión de la, digamos, el discurso, digamos, ordenador y modernizador de la infraestructura. Tiene la historia de los ríos, que es una historia como ameríndia de los ríos, tiene una historia de las catástrofes de los ríos, sobre todo la serie de accidentes que hay en Brasil, es como Cataratas, un accidente con una represa, ya sea una represa de agua o una represa porque desechos de la minería. Entonces también aparece ese discurso, y el hecho de que se pueda mover y movilizar también rompe con cierta linealidad, digamos, geográfica, porque pone en contacto ríos que no necesariamente están en contacto. Entonces de repente aparece un afluente del Amazonas que está en Colombia con la desembocadura del río Paraná. O sea, porque uno puede movilizar esto, y lo que tiene interesante el trabajo de ella, que trabaja mucho en relación con el activismo, es que estos objetos siempre vuelven a las comunidades y hacen especies como de lo que se llama geocoreografías, formas donde ese libro vuelve a las comunidades que de alguna manera lo utilizan y hacen rituales alrededor de los ríos. O sea, es como un trabajo de la materialidad. Pero bueno, volviendo a Ami, que en realidad es una película paraguaya, que se estrenó en Rotterdam, estuvo en el festival en el Bafisi, también estuvo en el Festival de Cine Colombiano hace un par de semanas, y estuvo, digamos, tanto en el Málaga como en el Gomont. Es una especie de memoria de activismo que tiene que ver con este proceso,
digamos, conocen otras películas de Paz Encina, es una cineasta que trabaja mucho con la idea de la pérdida del territorio, la pérdida en relación con la dictadura digamos, en Paraguay, que ha trabajado mucho sobre la dimensión de lo sonoro como una forma de expresión de esa pérdida, y el cine como un trabajo de memoria, pero acá está trabajando con una comunidad que está de alguna manera acorralada en un territorio muy pequeño ya del Chaco paraguayo, en el límite con Bolivia, y que ha ido perdiendo territorio desde la década del 50, sobre todo a partir de los 80, con la llegada de muchas misiones y con los menonitas, está perdiendo, digamos, a una gran velocidad gran parte de ese territorio por la deforestación y, digamos, el avance de los menonitas, que paradójicamente que es una comunidad que vive de manera no tan moderna, pero que son la avanzada del progreso en esa zona, pero que detrás de los menonitas, que digamos, que producen esa deforestación para la cuestión del ganado y la producción digamos, de leche y, digamos, parte de las actividades menoritas, pero detrás de estos menoritas aparecen también otros ganaderos y otros empresarios y terratenientes, muchos de origen brasileño, en realidad. Entonces hay como, y sobre todo esta comunidad estuvo perdiendo muchísimo territorio a partir de la pandemia, porque las pocas medidas judiciales que tenían para mantener su territorio no fueron cumplidas, y cada vez es como un proceso de desapropiación cada vez más veloz. Entonces, bueno, esta película nace yo no lo puse en el trabajo, pero nace de un proyecto de Paz Encina, que quería contar una historia, en realidad, historia del folclore de la zona, y cuando fue a comunicarse con la comunidad, reconoció un miembro de la comunidad que ya estaba entre los blancos, que era bilingüe, y que sirvió como de alguna manera como de traductor, y como contactó a otras comunidades para poder trabajar en el guión de esta película. Las comunidades le dijeron: a nosotros no nos interesa contar esa historia, a nosotros nos interesa contar lo que está pasando con el territorio, estamos perdiendo el territorio. De alguna manera el tema fue una negociación entre lo que Paz Encina quería hacer y lo que la comunidad quería hacer, que es comunicar al mundo lo que está pasando. Y de ese digamos, contrato, de ese diálogo entre la directora y la comunidad, hay muchos elementos que son propios de Encina, porque Encina viene trabajando la cuestión de la pérdida en todas sus películas. Pero en este contexto, de los problemas de esta comunidad, de este monte, de esta tierra, de este problema de la hora, hay como un contrato en el cual, de alguna manera, poético, digamos, en el cual entra en la propia puesta de escena de la película la cosmovisión de la comunidad, los modos de contar de la comunidad, y que trabajan, digamos, la cuestión del sonido como un elemento como muy importante para pensar la dimensión del testimonio como algo generalmente no se trabaja en muchas películas en la esfera o del mismo modo en que lo trabaja Paz Encina, que tiene que ver con desplazarlo a la dimensión sonora, para dejarlo como una voz en off, y donde se genera como un efecto de ausencia y presencia como muy particular. En el caso de esta comunidad y esta historia que es contada desde los marcos, digamos, de entendimiento propios de la comunidad, supone un desplazamiento, porque ya no es solamente la melancolía que produce la narración de unos hijos hablando de un padre desaparecido, sino que esta forma de trabajar la política de la voz, que es dejarla en el fondo y multiplicar la voz y de alguna manera separar la voz de lo visible o separar la voz del cuerpo, supone un modo de contar que tiene que ver con esta variabilidad o plasticidad de las identidades y el devenir digamos, de los roles en la comunidad, que pasa por este relato, que es un relato colectivo. Por eso yo hablo de la cuestión del timbre de la voz, el hecho de que no solamente es un trabajo sobre la materialidad del sonido, o sea, el sonido como existe en la película, sino un trabajo sobre la escucha, sobre la oralidad, sobre cómo la película potencia ciertas formas de escuchar. O sea, una escucha en la cual la voz
del testimonio, que son testimonios que tienen que ver con la historia real, con las cosas que pasaron, y de cual tenemos como una prueba, que es esta pequeña inscripción del documento de un video VHS donde se escuchan los sonidos y los gritos de una invasión, de una de las tantas invasiones que sufre Jalladeo, en el cual se ven los objetos quemados de una aldea que fue, digamos, arrasada en el año 1994, y que es casi como una pequeña fisura de la película en la que entra este documento. Pero esas voces que van flotando entre cuerpos, en lo que parece una película de ficción, donde hay recreaciones de escenas, tienen que ver con eso, con un modo de contar que de alguna manera es documental también, porque es una forma de contar que tiene que ver con la perspectiva de lo colectivo, de lo sensorial, de una identidad que va fluyendo, y que donde la niña es también, no es solamente niña, tomando esta idea de Marisol de la Cadena, donde habla de Earth Beings, y dicen, bueno, la montaña no es solo montaña, acá la niña no es solo niña, también es pájaro Dios, también es mujer. Y las voces de la niña o del personaje que vemos como niña pueden ser una voz de niña o una voz de una mujer adulta de la comunidad, y los testimonios que son reales, el timbre de la voz no necesariamente responde al cuerpo que vemos en escena. Además es un cuerpo que no mueve la boca, con lo cual rompe radicalmente el principio de sincronicidad básico del cine hablado, que es que haya el lip sync, digamos. Entonces, esos elementos que de alguna manera nos confunden, también son por otro lado elementos que amplifican nuestra sensibilidad o nos enseñan de alguna manera, nos ponen en el lugar de escuchar de otra manera. Y sobre todo en una película que asume un modo que es propio de la comunidad, y en la cual la misma comunidad está diciendo y está definiendo a nosotros los blancos como los insensibles, es toda una apuesta a, digamos, a batallar esa insensibilidad desde la puesta en escena y desde la película misma. Entonces, me parece importante. Igual me parece que hay elementos de sonido que quizás, si no pudieron ver la película y la puedan ver, aunque yo la vi muchas veces en la película, de alguna manera creo que percibir eso, no sé si la mayoría de la gente puede percibir eso viéndola una sola vez, es que si bien hay un trabajo, lo que yo decía, un trabajo sobre la cuestión de la materialidad del sonido y un trabajo sobre la oralidad, sobre una forma de escuchar, un entrenamiento de la escucha, que tienen que ver con la comunidad lloreo, también hay elementos o claves del sonido que remiten a películas previas de Paz Encina, y que también tienen que ver con cierto ordenamiento. Perdón, un comentario solamente. En el chat, creo que nadie está mirando el chat, pero el sonido, hablando de sonido, es bastante malo. No sé si pueden acomodar el micrófono o que si puede Irene hablar un poco más despacio, porque no estamos escuchando bien lo que ella dice. Perdón por hablar, pero en el chat nadie lo está mirando, creo. Gracias. Gracias, Álvaro. No sé. Sí, Sí, a ver, tenemos un segundo. Uno acá, acá. Sí. ¿Es ahí el micrófono? Claro, ahorita anda por el micrófono. Ahora voy a acercar un poquito. Así, ¿vos dónde estás, Luz? Por acá, No, digamos. ella es la que Ah, habla. Sí. bueno. Okay, ahí va. A ver, profe, ahí hable, a ver si escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿La ven? Sí, de ahí se escucha mejor. Ahí. Alguien hizo con la manita así. Ah, así ok, que- sí, se escucha mejor. Debe ser que escucha mejor. Gracias. No, que No. decía que en cuanto al sonido, si bien hay una dimensión que tiene que ver con dejarnos en el umbral de la comprensión, porque nos orienta, pero también nos desorienta, nos deja un poco tirados el sonido, porque bueno, no podemos escucharlos, no podemos identificar los animales como los podría identificar. En la película, los que no vieron la película no se ve ningún animal, salvo una tortuga que está perdida en el monte después que
que ha sucedido una invasión, pero se escuchan muchos animales en el fondo. Y esa cosa de dejar los sonidos en el fondo no tiene que ver con una cuestión de preciosismo, sino tiene que ver con reproducir el modo de percepción de la propia comunidad, porque en el monte uno no ve los animales, uno los escucha. O sea, las personas que viven en el monte saben si el sonido es de un animal grande, un animal chico, qué tipo de animal es. Entonces, obviamente nosotros como coñones, como blancos, como insensibles, no tenemos la capacidad aural, no estamos entrenados para reconocer esos animales, pero hay algunos animales que sí se reconocen porque aparecen en la banda sonora individualizados, pero yo no sé si son tan fácilmente escuchables para alguien que no sea de la zona, y hay un sonido que remite a unas películas anteriores de Amy, que es el sonido del urutau, que es un pájaro que se escucha cantar en 4 momentos de la película de manera individual, o sea, separado de otros sonidos, y que es un canto que es bastante estremecedor, porque es un canto, se lo llama el animal fantasma, o el pájaro estaca, que tiene es como un llanto casi humano, el de ese pájaro. O sea, aunque se reconoce como pájaro, genera como cierto estremecimiento, y es un pájaro que también ese sonido aparece, visualmente no aparece, pero aparece el sonido de ese canto en Ejercicios de Memoria, que también es una película sobre la pérdida del padre, la pérdida del territorio, tiene que ver con la dictadura militar en Paraguay, y que la película empieza como una narrativa feliz de la infancia, y hasta que aparece el sonido del urutau, de alguna manera señala de manera sonora como la llegada o la pérdida inminente, la pérdida del territorio, la pérdida de la vida, porque es un animal que en la zona, no solamente en Paraguay, sino también en la zona del litoral, en Corrientes, cuando canta cerca de las casas, es un pájaro de mal agüero. Entonces hay algunos elementos sonoros en la película que remiten a los modos de vida, no de los ayoreos, sino de la gente del litoral, de la gente de Paraguay, y que de alguna manera ordenan y van creando esta inminencia de la pérdida. Toda la película es como la inminencia de una pérdida. Como el último recorrido con los ojos cerrados y en estado de trance de una niña de 5 años que ha perdido a su familia y que va a perder a su territorio y su cultura, y que de alguna manera tiene que cerrar los ojos y como de alguna manera amplificar la escucha para poder tomar esos retazos de paisaje, retazos de historia, para poder sobrevivir cuando tenga que salir del otro lado de la cerca, cuando tenga que salir a la sociedad blanca, a la sociedad de los coñones. Entonces el trabajo sobre la escucha tiene esa dimensión de documental y también sensorial para nosotros, como para confundirnos, y de alguna manera en esa confusión también generar una posibilidad de estar con el otro. Bueno, después esta cuestión del bosque como un laberinto espacial y temporal, la idea del tiempo no solamente está, hay esta detención del tiempo a la vez que la acción y el movimiento siguen, y que se genera esta cosa de inminencia, que lo genera tanto la película como el mismo chamán, que de alguna manera la pone en trance y la deja, bueno, concéntrate en estos minutos, porque vamos a perder todo, así que, y la película de alguna manera también es como que nos deja en esa situación de, bueno, concéntrense, escuchen ahora, porque esto, la inminencia de la pérdida está, digamos, atrasada, pero es real, digamos. Entonces hay esta idea del bosque como ese laberinto espacio-temporal, donde aparecen estos otros testimonios, que no son solamente los testimonios de estos flotando entre cuerpos, sino también el testimonio del viento, que también es el que da lugar al soplo, que da lugar al canto, que da lugar a los seres, de las plantas, de los animales. Bueno, esto era lo que estaba diciendo del urutau, la cuestión de la inminencia. Y nada, y esta idea como de tensión entre historia y memoria, la idea de que aparece la historia en estos videos, en la cual la violencia aparece en el tiempo de manera como esparcida,
pero en algún momento aparece de manera puntual con estos menonitas, con estas escenas, digamos, de desapropiación y de pérdida del sentido que se produce del otro lado del monte, de la cerca, el archivo, de la invasión, la cuestión de los objetos, como esta idea de contar la historia con los objetos, que es algo que aparece en ejercicios de la memoria, pero acá aparece nuevamente en un contexto etnográfico, con imágenes reales de lo que queda de una aldea arrasada en una invasión en el año 94, porque son objetos que son propios de esa cultura. Y esta cuestión de la plasticidad, y no solamente de la escena de imposición de la pluma, para que la niña de alguna manera tome el lugar de Azohá en el momento del trance, sino también entre los cuerpos, cómo aparece con movimientos y con elementos que son muy, muy mínimos, la cuestión de esta transformación entre los cuerpos y esta como de alguna manera porosidad entre lo individual y lo colectivo, que aparece no solamente a nivel de sonido, sino a nivel de la imagen, sobre todo las imágenes que están teñidas de rojo, porque utiliza una técnica de fotografía superpuesta que hace que los bordes de la imagen aparezcan como de manera más sutilmente, de manera más borrosa, casi como si la imagen tuviese una cualidad medio fantasmal, y donde también aparece por el montaje, a veces una historia o un testimonio que empieza con un niño que perdió a su tortuga y que después son asumidos por una chamana que tiene un nombre, Chamiadé, pero a su vez también esa chamana asume de alguna manera el rol del viento. Entonces hay como tanto a nivel de la voz y del relato como del montaje y el trabajo sobre la fotografía, esta porosidad entre los cuerpos y entre los individuos. O sea, como que no hay un individuo fijo, una identidad fija, sino que va como mutando y va trabajando un poco sobre eso. Esta, por ejemplo, es la escena que yo decía, que el chico mira al agua y ya después asumimos el lugar de la chamana, y después la chamana asume el lugar del viento. Es como que va yendo como del niño a la tortuga al niño, del niño a la chamana y de la chamana al viento, como en una pequeña secuencia. A través del montaje vamos como yendo de uno a otro. Después los cuerpos entran en escena, a veces unos cuerpos, pero salen otros de escena. Hay como una confusión entre niño, niña, también a nivel visual. A veces la niña aparece representada por una actriz y a veces aparece la hermana de la actriz. O sea, que son muy parecidas, pero no son la misma persona. Entonces también ahí hay un poco de confusión en eso. Nada, y esta contradicción entre lo que es lo que vemos, en muchos casos que son parcelas de paisaje, porque son paisajes que son arrasados, y la idea de como cierta plenitud de ese paisaje que solamente queda en la memoria de la niña, que es un paisaje que ya está casi muerto. Pero nada, entonces nada, esto es como un primer borrador para pensar digamos, esta idea de la escucha y la amplificación sonora como una forma de comunicar un mundo otro y una forma de estar en el mundo otra, como que en el caso de AMI corresponde a Lloreo, esta comunidad en el Chaco paraguayo que está haciendo de alguna manera corrida de su territorio, pero que es una estrategia posible. Hay otras películas que tienen otras estrategias, y que siempre están de alguna manera generando como una amplificación de lo sensorial que tiene que ver con culturas otras, con otras cosmovisiones, y que más que explicar, a veces confunden y nos ponen en una situación de intentar pensar de otra manera o sentir de otra manera. Entonces la gran apuesta de AMI es esa, es como molestarnos un poco como coniones cinematográficos, como bueno, ustedes son coniones de la imagen y movimiento, y estamos entrenados a ver ciertas películas, ciertas narraciones. Te propongo una película que ya desde la primera escena, que son como interminables 9 minutos, te estoy poniendo en otra sintonía, y de alguna manera bien molestándote un poco, para
permitirte pensar de otra manera o sentir de otra manera. Bueno, y puedo dejar acá para abrir a preguntas, porque en realidad también podría poner un clip, porque no tengo la película de Amy, pero podría poner un clip de Happy and Mickey, pero prefiero dejar preguntas abiertas y si hay tiempo pongo los clips que tengo. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, súper interesante. ¿Alguien vio la película acá? ¿No? Bueno, es complicadísimo. Bueno, es que no se puede conseguir la película porque en la post-pandemia los directores no están pasando las películas. Sí. Por un lado me parece bien, porque están intentando volver a llevar a la gente al cine. Claro. Y muchos directores no están circulando las películas. Sí. Y yo la quisiera ver al Malva, pero no pude, por la unidad. Pero bueno, a ver si tenemos preguntas o comentarios o alguien tiene. Yo me noté esto de la confusión, que me interesa mucho, como la confusión como estrategia, de desorientar como una estrategia. Muy fácil encontrar esa misma estrategia en alguna de las otras obras que elegiste, que estás trabajando. O sea, hablar más sobre eso. De la confusión. Sí, como esto de superponer y generar como una saturación, por momentos una saturación de estímulos, y por momentos como no como una nada, un vacío. Sí. Igual, bueno, me faltó la parte del sonido de la película. Sí, el sonido es como bastante importante. Claro. Pero que es un sonido que Serdor, que digamos que es una apuesta de escuchar de otra manera, pero que implica ciertos conocimientos previos. O sea, uno no puede aprender a escuchar de otra manera en 85 minutos. Claro. Y que nada, y que si bien tienen elementos propios de otras películas digamos, de Paz Encina, yo vi todas las películas de Paz Encina, entonces como que ya tengo el chip Paz Encina en la cabeza, y puedo distinguir qué cosas son Paz Encina y qué cosas son Ayoeo en la película. Pero todas las películas que estoy trabajando, en general, son películas experimentales, o sea que no son películas que sean narrativas 100%, y donde hay como un trabajo sobre lo sensorial que implica cierta incomodidad en algunos casos. En otros no, porque también son películas más cortas. Trabajo muchas películas que son películas de menos de media hora, donde en general es distinto el tiempo que además, al ser un tiempo más corto, pero sí, son películas que de alguna manera a veces confunden, porque creo que asumen algo de lo que yo ahí puse en alguna de las notas del texto, cuando me preguntaba, bueno, ¿qué otros saberes están convocando la antropología sensorial, están convocando lo que Catherine Russell llama la etnografía experimental, que es esta idea como de asumir que no hay un significado, o sea, es como una combinación o un encuentro entre lo que es el discurso como más de la vanguardia y el discurso cultural sobre el otro, que asume que no hay un significado fijo, que el conocimiento siempre situado, que el conocimiento parte de la sensorialidad también de quien investiga, y donde el significado siempre es, no se lo captura, siempre lo está rondando, como hay una cosa como de rondar el significado. Entonces, en ese sentido, son películas que frustran, porque si uno quiere saber qué significa tal cosa en tal comunidad, la película no ofrece una respuesta sobre eso. Entonces, de repente, si uno quiere saber cómo piensan los ayoreo, o cómo piensan la población, no sé, de la isla de Pascua en Chile, o cómo pensaban los Segman, la película no da una respuesta. Porque también asume esta antropología de que siempre está rondando los significados, y entonces no va a dar una respuesta. En ese sentido, no nos va a dejar satisfechos. Claro. Sí, en ese sentido pensaba que es interesante porque hay algo del trabajo de Paz Encina que se propone como documental, por un lado, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de la relación con lo documental que no tiene que ver con el saber o con dar información, ¿no? En todos los casos que trabajás trabajan con lo documental también, provocan
digamos, esto que vos estabas diciendo, ¿no? Un poco del documento no como material de conocimiento o de información, sí de conocimiento, pero no de información, ¿no? Tal vez. No sé si querés comentar algo más en relación al género también, ¿no? Tal vez. Sí, es una forma de vincularse al documento que, por eso hablaba también de la performance de archivo, en el caso de otras películas en las cuales trabajan en la memoria oral e inventan archivos que no existen. Sí. Inventan imágenes para que no existieron de alguna manera. Entonces ahí hay como una apuesta a decir, bueno, acá tengo un poder de presencia que me está dando la memoria oral y le estoy inventando imágenes para darle un estatuto visual y de archivo, porque en el cine el archivo se considera sobre todo el archivo visual, audiovisual, y casi lo sonoro no se considera archivo, que es también otro problema, cómo trabajar el archivo sonoro, cómo se produce un archivo sonoro, en el caso de que exista, sobre todo en contextos antropológicos, el archivo sonoro también es un archivo que a veces se produce de manera violenta, porque se los obliga a cantar, por ejemplo, son archivos que son capturados de manera violenta, entonces el conocimiento que producen también es bastante problemático, pero me parece que lo que hay es una apuesta a pensar el documento no solamente como una fuente de conocimiento, sino como relanzar la capacidad expresiva del documento, sensorial del documento. Entonces la posibilidad de que ciertas formas del documento, ciertas performances del documento generen una relación más viva, más visceral a veces, como más de posibilidad de tocar el pasado, como de esa presencia, porque de hecho, si uno se fija, ya no en términos de la relación entre pasado y presente, o sea, en términos de historia o de memoria, sino en términos de las sensaciones, cómo organizamos nosotros las percepciones y las sensaciones, el sonido es mucho más visceral que la imagen es mucho más cognitiva. O sea, de hecho, uno de los primeros sentidos que tenemos en el útero materno es el tacto y el oído. O sea, hay una cuestión de visceralidad del sonido que de por sí es más confusa, pero lo que tiene de confuso también lo tiene de visceral, entonces me parece que apuestan a eso. Por eso, por ejemplo, el trabajo que tiene Ana Vaz, la Pia Miqué, trabaja mucho con la cuestión de la textura de las imágenes y el movimiento de las imágenes, más que el contenido en palabras. Aunque obviamente hay varias de estos directores que igualmente hay distintos niveles de confusión. Una directora como Laura Huertas Millán, que trabajó en el Laboratorio de Experimentación Etnográfica de Harvard, es muchísimo más confusa que Ana Vaz. O sea, las dos son experimentales, pero obviamente cada una tiene su forma de lenguaje, porque Ana Vaz, dentro de todo, por lo menos pone ciertos textos en pantalla explicando el contexto de las imágenes, diciendo, bueno, Papiamiqué significa tal cosa, significa por qué, en la lengua de los Guamediatroarí fueron desplazados por la construcción de la carretera, hay un pequeño contexto que es una placa, la típica placa en negro con letras en blanco, en la cual se da un contexto para eso que vimos, y que de alguna manera enmarca, bueno, esto no es unos dibujos que hizo mi sobrino en mi casa la semana pasada, estos dibujos surgen de este contexto en que pasó esto. Entonces ahí hay un trabajo sobre lo sensorial y también una bajada, digamos, de, bueno, esto es lo que pasó realmente. Pero hay otros que no. Laura Huertas Millán te deja en el medio del Amazonas con el colombiano y no te dice nada, y yo me quedo como, no sé para qué lado ir, porque no conozco a primera mano el Amazonas colombiano, no tengo idea de los lugares que están caminando, los ritos que están en escena no los conozco porque no soy indígena, entonces te deja mucho más suelto, y otros que te dan un poco más de información. Entonces, buenísimo, claro, ver las diferencias. Acá hay un par de preguntas. Están Gaby, Georgie y Álvaro Fernández Bravo. No sé en qué orden estaban, porque llegué cuando los dos estaban, pero ustedes sabrán. sí. Si quieren hacer una pregunta, abran el micrófono. Ahí va. Dale, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, nada, hola Irene, hola a todos. Buenísimo el proyecto, interesantísimo el laburo. Yo tuve la suerte de poder ver a Ami antes de viajar. La vida del Malva es una película absolutamente increíble, me voló la cabeza.
Así que nada, escuché tu presentación con mucho, mucho entusiasmo, y me parece que le das un campo de expansión así súper rico, realmente maravilloso. Nomás, más que pregunta, era quizás invitarte a que comentaras un poquito más sobre el tema fundamental de la escucha, ¿no? En el film, la voz y la escucha. Y un poco quizá, por un lado, la relación entre cine y trance, ¿no? Que me parece que viene como está muy pegado al tema de la escucha, ¿no? Y no con la cosa de ¿no? La voz y el canto y el sonido como el vehículo del trance, ¿no? Y si hay algo ahí de cierta experiencia, que la espectaduría también pasa por una relación con cierta experiencia de trance. Quería saber si iba por ese lado tu lectura, esa por un lado. Y la segunda cuestión, la segunda invitación, también sobre todo para retomar la cuestión de los mundos no humanos, ¿no? Que a mí me interesa un montón. Si hay en la voz, no hay algo como, no se juega una especie de estrategia de alianza muy poderosa, muy productiva con los mundos no humanos, ¿no? Que por ahí en otros medios no es tan nítido, y que me parece que AMI escenifica de una forma espectacular, ¿no? Nada, eso, por un lado la pregunta por el trance, y por otro lado la invitación a comentar un poquito más el tema de las alianzas, pues digo, por la resonancia política que vos misma subrayás. Era eso, nada, gracias, y me encanta ese proyecto, así que quiero seguir escuchando más de lo que estás haciendo. ¿Contesto yo o espero? Como vos quieras. Sí, está buenísima la pregunta que haces, Gabriel. Yo, de hecho, como en el texto dejé algunas huellas de eso, porque sí, hay una relación entre trance y cine. Algunos lo pensaron explícitamente, como Raúl Ruiz, en la cuestión del cine chamánico, y la idea de que el cine tiene esta capacidad de pasar de un mundo a otro a través del trabajo con la imagen y sonido, y que algunas de las cineastas incluso piensan explícitamente esa imagen. Por ejemplo, Ana Baz es una cineasta que además habla mucho y habla con mucho conocimiento conceptual, tiene un par de películas que son sobre ideas, ¿no? Y donde ella realmente piensa su cine como un trance, y expresamente asume esa idea de explorar la imagen y la relación entre cuerpo y cámara como momentos de transfiguración que tienen que ver con lo chamánico desde el cine. O sea que hay una tradición y hay una apuesta hacia ese lado en alguna de las cineastas, sobre todo en Ana Baz, es bien explícita esa apuesta. Y eso que me decías del sonido, es una forma de escucha que tiene que ver con una alianza, y de hecho es algo que la gente que trabaja en la antropología sensorial y de la antropología del sonido asume como parte de la investigación en lo que es etnografía sonora. O sea, no solamente es algo que asume el cine o esta película particular de Paz Encina, sino que es un problema de la antropología del sonido, donde analizan el tema de los multiversos en términos del sonido, y utilizan un montón de elementos que tienen que ver con el efectivismo amerindio de Viveros de Castro, pero lo llevan al nivel de la escucha, porque para ellos la cuestión del trabajo de Viveros de Castro está muy basado en imagen, y trabajan el sonido y estas alianzas, estas formas de escucha que tienen que ver con la colaboración entre lo humano y lo no humano, estas ideas de apostemología, que es un término que acuñó un antropólogo que fue a estudiar una comunidad en Papúa Nueva Guinea, donde la comunidad tenía pocas marcas visuales para poder ubicarse en el territorio. Entonces desarrolló todo un sistema aural, donde el conocimiento del territorio tiene que ver con marcas del sonido. Entonces él estudió esta relación entre esta comunidad y su territorio a partir de una apostemología, donde estas alianzas de distintas agencias sonoras, que no son solamente la humana, son las que permiten conocer y estar en el mundo. Entonces, sí, es como un problema clave de la antropología, y yo creo que es un problema que asume Paz Encina para sí, porque además ya tiene toda una cuestión. Para mí las películas pueden estudiarse como una partitura a veces, porque la cuestión de la clave sonora, no solamente esta película, sino las películas previas de Paz Encina es central, como que yo creo que la película siempre empieza por el sonido. Entonces, hay un poco de los dos, de la predisposición de Paz y también de la comunidad con la cual ella está trabajando.
Buenísimo. Álvaro, Sí, hola, ¿se me escucha bien ahí? sí. Bueno, muchas gracias. Adhiero a los elogios de Gabriel. Me gustó mucho la presentación, me hizo pensar en muchas cosas. No vi la película ni lamentablemente no pude leer el texto porque recién llegué hoy de Brasil, así que, pero no quería perderme la presentación. Bueno, cuando escuchaba la presentación, sí vi una película de Paz Encina que también me interesó mucho, Hamaca Paraguaya, y recuerdo que cuando vi esa película, también reparé en la dimensión sonora, en particular el ruido del viento y de las hojas de los árboles, ¿no? Que es tan importante en esa película. Entonces pensaba, Irene, si, digamos, no solo en lo no humano, pero también en lo no humano vegetal, ¿no? En esa dimensión del sonido del aire, ¿no? El aire también como, bueno, un componente, digamos, impersonal, no humano, que tiene ahí un protagonismo, y el sonido de las hojas con el aire, producen ahí, crean una atmósfera, ¿no? Por lo menos en la hamaca paraguaya, recuerdo que era muy importante. También cuando te escuchaba, recuerdo una persona que visitó el programa hace un tiempo, el posgrado nuestro de San Andrés, que es Claudia Fontes, una artista argentina que viene a Inglaterra, no sé si vos conocés su obra. Ella es autora de esa escultura bastante icónica, ¿no? En el Parque de la Memoria. Y Claudia Fontes está trabajando ahora también con, digamos, en video, con imágenes, por ejemplo, lo que ve un perro, ¿no? Ella sigue a su perro a través le pone una cámara al perro, ¿no? A través de unos bosques en Inglaterra y uno es como que se pone la mirada, casi bueno, es como si mirara como un perro, ¿no? Y tiene una obra que creo que todavía está expuesta en Kassel, en Documenta Kassel ahora, que yo la pude leer, esa obra que se llama El libro de las 10.000 cosas, donde también está presente algo que me hizo pensar en tu exposición y en las películas que mencionás, porque hay ahí una relación muy directa con los objetos, con las cosas, con algo colectivo, impersonal, transindividual, que creo que tal vez resuena en varios de las películas que mencionás, de las cuales creo que no vi ninguna, pero voy a verlas porque me dio muchísimo deseo y me perdí también EAMI, lamentablemente creo que todavía es que ya no está, así que voy a ver cuándo la puedo ver. El último comentario que quería hacerte tiene que ver con el género, porque a mí me interesa mucho el género documental, que como sabemos es un género híbrido, en realidad está en el origen del cine, no te lo voy a contar a vos que sos especialista en el tema. Pero pensaba en una película que es muy distinta de las que mencionas, pero que sin embargo tiene un punto en común, que es Sama, ¿no? De Lucrecia Martel, donde también lo sonoro, en todo el cine de Lucrecia Martel, lo sonoro tiene un protagonismo central, como seguramente también lo sabés. Pero hay algo interesante en Sama, que es el componente etnográfico. Es una película que no tiene, en principio, nada de etnográfico, porque todas las imágenes de los indígenas son imágenes, digamos, ficcionales, ¿no? Pero lo sonoro no, porque ella graba el sonido de los hablantes, de las hablantes, sobre todo son mujeres, ¿no? Las que hablan en la película, y es muy interesante el sonido del habla, ¿no? Que registra el habla de las indígenas, y hay un libro sobre la película, ¿no? Se llama El mono en el remolino, que hizo, bueno, estoy mal con los nombres, ¿no? La escritora entrerriana, ¿no? La de Ladrilleros, Selva Almada. Selva Almada, y ella registra en la filmación de la película todo el componente, toda la relación con con las comunidades indígenas, ¿no? Con las que Lucrecia Martel busca y digamos, las emplea como actrices o como actor. También están los actores africanos, digamos, que hacen de negro, que son en realidad inmigrantes africanos de Buenos Aires, ¿no? Senegaleses la mayor parte de ellos. Entonces ahí hay toda una dimensión donde lo documental ingresa en lo ficcional, lo contamina, lo inunda, opera como registro porque hay ahí un registro sonoro que no está traducido, lo que se ve es
mujeres hablando, ¿no? Y se escucha, ¿no? Lo que se escucha en realidad. Ahí hay algo que creo que también quizás lo podés pensar en relación con las películas que mencionaste. Pero bueno, era simplemente una contribución y también como Gabriel, tengo ganas de ver cómo sigue esto. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias por la pregunta del comentario. Y es interesante lo que decís del viento. Bueno, en general en las películas en cine, pero en esta película en particular, es que el viento es como participa de distintos modos de... participa de lo simbólico, participa también, es un índice, o sea, participa de distintas formas de representación, porque en la película el viento aparece primero porque mueve las hojas, y es la que trae el viento y el humo, que es, de alguna manera, el viento es lo que va moviendo también la luz dentro del cuadro, que va mostrando este bucle temporal en la cual estos huevos dejados por algún animal van pasando del día a la noche, y la luz también va cambiando los colores, y vamos teniendo esta atmósfera que nos cuenta visualmente lo que es una naturaleza supuestamente en armonía, entre comillas, porque en realidad hay como un fondo sonoro de animales que nos hacen ver que quizás la armonía amerindia también es un caos, digamos, es un caos sonoro, pero el viento de la manera también es el que está en la cosmovisión ayorea desde el relato que hace Azohá, es el soplo, es el canto, y es el que trae a las cosas siendo. O sea, es como que el origen de las cosas y del mundo está primero, y de las palabras nos trae el viento. El viento trae las palabras y trae las cosas, porque trae el canto y trae las personas. Y el viento también es el que anuncia atmosféricamente, digamos, no a través del lenguaje, sino atmosféricamente, en el plano, es el que anuncia la llegada del hombre blanco, la llegada digamos, de este fuego que llega a través de las hojas y del humo al centro del cuadro. Y en la película el viento aparece, digo, el viento lo que tiene es, cuando uno dice sonido de viento, ¿es sonido de qué? Porque el viento en sí no solamente suena como una cosa que suena, sino que es una cosa que hace sonar las cosas. Por eso digo que el viento también es simbólico y también es atmosférico, porque es lo que hace que las hojas suenen, que las superficies que toca el viento resuenen. Y también en la película el viento es este elemento que anuncia el peligro, pero también da refugio, como que es como casi como algo que arrulla. Entonces tiene como que es un elemento natural, atmosférico, que participa de distintas instancias de representación, que son simbólicas, icónicas, y que cuando decís del tema de cómo participan o cómo hablan las cosas que no son humanas, porque los hombres hablamos con palabras, en general, también podemos hablar de otras maneras, pero en general nuestra comunicación pasa, en la mayoría de los casos, por la palabra. Y permíteme, si me dejas añadir un comentario que también olvidé mencionar en la pregunta. No hay que dejar de lado el hecho de que las culturas amerindias no tengan una escritura gráfica, ¿no? Pues entonces la memoria y el registro y el archivo es principalmente sonoro. Si pensamos en el libro de, digamos, en la Akeda do Seu, de Davi Kopenawa, ¿no? Ese gran libro, que es un tratado, digamos, de cosmogonía, digamos, indígena amazónica, Yanomami. Ese libro es todo sonoro, digamos, ¿no? Porque la lengua no escrita cambia mucho la percepción, digamos, del registro, el archivo y todo, digamos, porque la escritura también es, digamos, bueno, es obvio, ¿no? Es gráfica, ¿no? Es visual, pero la carencia de escritura cambia el registro y la memoria y la percepción y todo en una dimensión principalmente sonora, que eso es, bueno, un poco de lo que vos estás hablando, ¿no? Pero añado en esta misma dirección, perdón. Decía el tema del sonido y de lo icónico, que aparece de hecho en el antropólogo del sonido que cito en el texto, trabaja mucho sobre la indexicalidad del sonido, de las fuentes sonoras, y hay un trabajo de Eduardo Kohn que se llama Cómo piensan los árboles, cómo piensan los bosques, donde él hace una etnografía de la Amazonía ecuatoriana,
y dice, bueno, los humanos trabajan con el nivel del símbolo, pero cuando uno se mete en la selva, hay todo un nivel de pensamiento y de comunicación y de saber no humano, que tiene que ver con el sonido y con el movimiento. Cómo se mueven los animales, cómo los animales perciben el sonido y perciben el movimiento. Entonces ahí hay como toda una forma de comunicación que no pasa por la palabra. Entonces, que yo creo que en la película de Encina se hace cargo de esa forma de comunicar, que quizás a nosotros nos confunde porque nosotros no tenemos la escucha, no tenemos la dimensión aural, podemos escucharlo materialmente, podemos escuchar que hay un sonido, pero no podemos decodificar ni situar la escucha en los parámetros culturales que se necesitan para poder decodificar ese sonido. Entonces, percibimos ruido, o a lo sumo percibimos animales, pero no sabemos qué animales son, no sabemos qué significan esos sonidos de esos animales en ese contexto. Pero sí, es algo que está súper trabajado en la etnografía, en los trabajos etnográficos, la cuestión del sonido como atmosférico, como algo que comunica todo. Más global. Más global, sí. David. Yo te quería preguntar algo, Irene, que tiene que ver con esto, que lo mencionaste puede pasar y no sé, tal vez no le dedicaste reflexión, porque son muchos temas evidentemente que están acá en juego, que es, o sea, hablando de esto de cómo hablan las cosas, mencionaste puede pasar que la directora se encontró con alguien del pueblo que funcionó como traductor, ¿no? ¿Y qué lugar tiene la traducción tradicional, la traducción occidental, la traducción de un idioma a otro en todas estas formas de entenderse y de entender otros mundos que muestran estas películas? Porque debe ser un problema que aparece una y otra vez para todas las directoras, ¿no? Con las distintas etnias, con los distintos grupos con los que trabajan. Sí, de hecho siempre hay un traductor para estas películas, siempre hay alguien de la comunidad que es el que... Hay películas, en el caso chileno, que están hechas todas en lenguaje, en la lengua de las personas de la isla de Pascua, y donde los archivos sonoros se reproducen sin traducción al español. Obviamente la directora no habla esa lengua, la directora es alguien de Santiago de Chile, blanca, entonces siempre hay un traductor o un facilitador, digamos, en la escritura del guión, en la interacción con los actores, porque salvo la niña de 5 años, que es Mariel de nombre, que es de la cultura lloreo, pero habla español, ella y su hermana. Ninguno de los otros actores habla español. Entonces ahí hay como un trabajo de pasar para la dirección de actores, de traducción. Pero el problema de la traducción es un problema no solamente de la producción de la película, o sea, de la directora que tiene que lidiar o tiene que poner en funcionamiento toda una estructura para hacer una película en una lengua que no conoce, pero sino que es un problema que aparece en varios niveles más allá de la lengua, tanto en la forma de producción de la película, acerca de qué cosas se pueden filmar y cosas no, porque hay cosas que para la directora serían normales, que decir, bueno, voy a filmar una escena en la cual recreo esta situación en la cual los ayoreos son casados y son mantenidos sentados, custodiados por estas personas con armas, que la película no me dice quiénes son, pero que son personas que hablan en guaraní, con lo cual asumo que no son ayoreo, y que les da una remera para que se las pongan. Y la idea de la directora era, bueno, que se pongan la remera, como sucedió realmente. Y ellos no quieren, porque para ellos ponerse la remera es un acto de, es como sacarse la ropa para mí, o sea, es un acto de humillación. Entonces hay muchas cosas de lo que se puede hacer o no se puede hacer, o la relación cultural, o la relación con los animales. Ella quería filmar, por ejemplo, al final el único animal que hay en la película es una tortuga que justamente aparece porque está perdida, porque se rompió el equilibrio y la relación entre humanos y animales, y una de esas manifestaciones de esa ruptura del equilibrio es que el mejor amigo de la tortuga se murió y la tortuga está perdida. Pero después ella quería filmar la relación con los animales, pero ellos no querían. Entonces, y después lo que digo que está a nivel de la película misma, internamente, el problema de la traducción es el problema de todas las comunidades en las cuales hay una agencia y una multitemporalidad constante y un equilibrio del cosmos que tiene que ser negociado todo el tiempo por el chamán. Es justamente lo que está en crisis en la película. Por eso la nena constantemente se pregunta, ¿seremos capaces una persona será capaz de mantener su mejor amigo tortuga o su mejor amiga pájaro
cuando vivamos entre los puñones, podremos seguir teniendo un equilibrio, de esta cosmopolítica de equilibrio entre distintas dimensiones de lo más que humano, se podrá negociar, se podrá establecer en un mundo que no es el mundo del monte, porque el mundo del monte, por eso digo que es un mundo anterior a la destrucción, pero no es un mundo pacífico. Es un mundo en constante movimiento, un mundo caótico, en el cual uno de los roles de la comunidad y del chamán dentro de la comunidad es establecer esa diplomacia y ese... Perdón, dirías entonces que esa traducción es como una capa de estas múltiples traducciones que están en juego, la traducción idiomática es una capa más, es una capa más, porque el problema de la traducción es un problema al interior de la propia cultura. O sea, el trabajo del chamán es un trabajo de diplomata y de traductor. El que está traduciendo, pero no con un diccionario, sino que traduce, digamos, poniéndose en el lugar de la escena primera en la cual Eami asume, o de alguna manera aparece como Azoja, es cuando está en el trance y él le pone la pluma. Y el acercar la pluma es crear una disposición, abrir un canal para que ella asuma, o asuma su otro nivel de la identidad, o derive su propia identidad hacia Soja para hacer ese vuelo final. ¿Sí? Que es un vuelo y es una caminata, porque la niña camina, pero también es un vuelo. Y eso es un ejercicio de traducción. O sea, el trance también es un ejercicio de traducción, en el que en vez de usar un diccionario, lo que se hace es hacer esa transmutación de la materia, digamos, y del cuerpo, pero es un ejercicio de traducción también. Así que creo que sí, que está. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tengo algunas cosas, pero no quiero... Yo quería decir una cosa, que es que me interesó mucho esta cuestión. Me acordaba en primer lugar de, bueno, una película que yo trabajé bastante, que es Serra do Desorden, ¿no? Que también tiene algo similar, ¿no? Y me acordé sobre todo en el momento en el cual mencionabas esta cuestión de este comienzo que decías, bueno, son 9 minutos que ya nos ponen en otra disposición, ¿no? Estas películas un poco que desafían, digamos, vos hablaste mucho de este desafío que nos propone de escucha, ¿no? De escucha y de decir, bueno, hay un montón de sonidos que vos, por haber visto todas estas películas, los podés reconocer y distinguir y todo eso, pero que el espectador, digamos, corriente no distingue, ¿no? Y lo mismo esta cuestión de esta velocidad, ¿no? O duración, ¿no? Entonces, hay algo del sonido, ¿no? En relación también a la velocidad, que me parece que llega un poco diferente en relación a la palabra, la imagen, ¿no? Digamos, o la lectura, no sé, digamos, cómo relacionás esa cuestión del sonido con la velocidad, ¿no? Con algo de ese estar, esos 9 minutos esperando solamente con sonidos y con imágenes, sin por ahí otro tipo de acción, ¿no? Y si eso también te parece que tiene que ver con esta amplificación de lo sensorial, digamos, ¿no? Una velocidad más lenta, ¿no? No sé, algo, digamos, si tenés para comentar sobre eso. Yo justamente ayer terminé un texto de escribir sobre Chefek y el sonido, que tenía que escribir, y me impresiona porque justamente hay algo de lo que vos decías, que, o sea, es un texto en el cual estoy trabajando justamente sobre un cuento, en el cual hay unos vecinos invisibles que lo único que escucha es la voz. Y entonces aparece como la disyunción, ¿no? Entre la imagen y la voz, ¿no? Y todo lo que pasa a partir de eso, ¿no? Entonces me interesó mucho el texto a partir de eso, pero también aparece un componente de la velocidad y de la lentitud y de los ruidos que son lentos y que son
rápido, digamos, ¿no? Entonces quería ver si hay algo en relación a eso, nada, algo que se me ocurrió simplemente por algo que estaba pensando de antes. Entonces quería ver también con esta cuestión de la velocidad del comienzo, de esas, porque digamos, estamos acostumbrados también a las películas experimentales, ¿no? Que nos hagan eso. Pero si hay algo en relación al sonido que suceda diferente acá, no sé. Hay algo que, según una amiga mía, que es paraguaya, cuando veía la película, sí. Ella me decía que había como un tempo paraguayo en la película. Ah, mirá qué interesante. Que como que ella percibía una forma del tiempo que es una forma del tiempo que no, yo digo que hay elementos que son ayoreo y elementos que son propios del... O sea, nosotros vivimos a un nivel de velocidad como porteños que no es el nivel de velocidad de alguien de Asunción. Claro. Y obviamente que el nivel de velocidad de alguien de Asunción no es el de alguien que vive en la frontera con, digamos, con Bolivia. Pero ella me decía que ella percibía como dentro de todas estas capas, digamos, de la cosmogonía ayorea, también como una capa de la temporalidad y del tiempo y de la espera, que era algo como paraguayo. Quizás también es algo que está en Sama, claro. que tiene que ver con esto, con esa temporalidad y con lo que ella le decía, es un tiempo paraguayo. Es una forma del tiempo que es paraguaya. Pero digo que más allá de si es algo paraguayo o no, hay como una apuesta en general en Encina al tema de estirar la espera. O sea, Hamaca Paraguaya es toda una película que es sobre la espera. Entonces hay como una cuestión que yo lo ponía ahí medio como una cita que sugería ahí de Stenger, que era decir, bueno, ¿cómo se puede desacelerar el pensamiento? Porque hay una cuestión que, bueno, que es cultural, que bueno, el tiempo también en Santa Fe en la hora de la siesta no es lo mismo que el tiempo en Buenos Aires. Hay cuestiones del paso del tiempo y la forma de entender lo que es lento y lo que es rápido, que son culturales, pero también pensar si la cuestión de desacelerar no es una posibilidad de pensar ligeramente de otra manera. Entonces, si esa cuestión de la espera también nos permita como, bueno, pensar de otra forma, o como correr un poco el momento de definir y decir, bueno, es blanco o negro, y en cambio dejarnos en ese limbo es como decir, bueno, a ver, desarrollemos un poco lo que hay ahora. Entonces yo creo que sí que hay como una cuestión de la espera como una posibilidad de apertura del pensamiento, y la cuestión de la espera como algo paraguayo, como algo que para nosotros es como, no, esto está demasiada espera, todos queremos que pase algo. Entonces sí, es algo que no solamente es experimental, yo creo que es algo cultural. Bueno, ahí es. Bueno, no sé, a ver si hay alguien más. Gaby Yoshi dice, queridos, me tengo que ir, y gracias por organizar esto, Irene, por la charla. Estupendo. ¿Alguien más? Oh, bueno, muy bien, la dejamos tranquila, Irene, muchísimas gracias.